Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene de su gracia, de su amor, de su paz. Que el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros abra nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros podamos comprender y reflexionar acerca de esta formación que vamos a realizar. Esta formación que nos va a llenar a nosotros de mucha sabiduría, de mucho conocimiento y de mucho fortalecimiento en la fe, porque es un trabajo que nosotros vamos a realizar durante todo el año. Que esta formación que nosotros vayamos a recibir sea precedida por el Espíritu Santo. Vamos a decir todos: ven Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bueno, el trabajo que vamos a realizar, esta formación que vamos a tener, es una formación que la Iglesia nos manda a nosotros cada año. ¿Para qué? Para que nosotros nos formemos y recordemos el trabajo o el servicio por el cual nosotros fuimos llamados y por el cual nosotros debemos ir a anunciar. Vamos a recibir la bendición del envío, la bendición del envío a través de la iglesia y del obispo, para poder nosotros tener como ese permiso, esa autoridad, para nosotros poder ejercer este servicio que se lo estamos prestando a Dios y a la iglesia. El tema por el cual vamos nosotros hoy a formarnos y por el cual vamos a hablar es acerca de la inducción que nos envían para la formación de nosotros los catequistas. Son cuatro, la inducción está dividida en 4 partes. Voy a hablarles a ustedes de la primera parte de la inducción, donde ahí nos habla de la parte humana. Ahí nos habla también de cómo fortalecer nosotros esa parte humana. Nos habla también de cómo nosotros podemos vivir una vida humana integral, y también cómo podemos vivir una vida humana con bastante madurez. Vamos a comprender todos esos pasos que nos van a enseñar hoy, pero que todo esto se va a realizar, todo esto se va a hacer, o todo esto lo podemos hacer nosotros a través de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, El lema que nos trae esta inducción dice: sean mis testigos, reconociendo nuestra humanidad. Lo primero que nos invita, o que nos da a conocer, y que nosotros debemos conocer como servidores, es ¿qué significa ser testigos de Cristo? ¿Qué significa ser testigos? Y cómo damos ese testimonio nosotros de Cristo a través de nuestra parte humana. Porque nosotros, como seres humanos, como seres carnales, estamos propensos a caer en tentaciones, a caer en errores, a caer en el pecado. Pero que solamente si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos fortalece, el que nos protege, el que nos da a conocer la verdad, el que nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo,
vamos a realizar esa madurez y esa formación integral que nosotros necesitamos para poder anunciar la palabra del Señor. El objetivo de esta inducción es llevar el mensaje de Dios, ¿sí? Llevar el mensaje de Dios. El mandato que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Se lo dio primero a la iglesia y la iglesia nos lo dio a conocer a nosotros, y ahora nosotros también tenemos que llevarlo también a cabo, llevarlo adelante. Y eso nos lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versículo 19. Ahí nos dice cuál es el trabajo que el Señor nos manda a nosotros a realizar. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, porque yo estaré con ustedes hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es nuestro trabajo? Llevar el Evangelio a todas partes. Llevar el Evangelio a todas partes. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos transmitir? ¿Qué es lo que debemos transmitir nosotros? Todo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Eso es lo que debemos nosotros transmitir. Ese es el objetivo de nosotros, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos nosotros a poder llevar a cabo este objetivo de enseñar y predicar, llevar lo que nuestro Cristo nos enseñó a nosotros, lo que nos dejó a nosotros para que nosotros... ¿Cómo podemos hacer esa tarea? Solamente si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, es que podemos nosotros realizar esa tarea. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo lo dijo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesucristo dice que solo a través del Espíritu Santo nosotros podemos realizar ese trabajo. Dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos. Recibirán la fuerza, vamos a recibir una fuerza, ¿cierto? Una fuerza, ¿de qué? Del Espíritu Santo, y seremos, ¿qué? Sus testigos. O sea, está diciendo nuestro Señor Jesucristo que a través del Espíritu Santo nosotros podemos, ¿qué? Ser testigos de Él. Pero a través de ¿qué? De esa fuerza que el Espíritu Santo nos da. Por eso es que los apóstoles, los primeros que conformaron la iglesia de Cristo, tuvieron esa fuerza, tuvieron ese poder, tuvieron esa sabiduría, tuvieron ese conocimiento para poder predicar sin miedo, sin temor a nada, ni a que lo golpearan, ni que lo maltrataran, ni que lo encerraran, ni que lo encarcelaran, ni que lo encadenaran, ni que lo mataran, de nada. Ellos perdieron absolutamente el miedo a morir. ¿Por qué? Porque tenían esa fuerza que el Espíritu Santo les dio. Entonces, si nosotros tenemos que hacer, el objetivo es ir a evangelizar, a llevar el mandato del Señor, vayan por todo el mundo, lo podemos lograr solamente si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que decir? Todo lo que Jesucristo nos enseñó, los mandamientos de Jesús, lo que Jesús dijo allá en en Juan capítulo 14, versículo 21. Si ustedes guardan mis mandamientos y los ponen en práctica, o sea, los obedece, ustedes me aman a mí, yo lo amaré, estaré con ustedes y mi Padre lo amará y también estaré en ustedes. Eso lo dice el Señor en Juan capítulo 14, versículo 21, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo?
Porque el Espíritu Santo nos da a nosotros unos dones y unos carismas. Unos dones y unos carismas. Y el principal don que nos da a nosotros, los que somos evangelizadores, como nosotros los catequistas, que somos llamados a prestar ese servicio a Cristo, porque somos servidores de Cristo, de anunciar el Evangelio de Jesucristo. El don que nos da es el don de la profecía. ¿El don de la qué? Profecía. ¿Por qué? ¿Qué es un profeta? El que anuncia y denuncia, ¿cierto? ¿Qué anuncia? La palabra del Señor. ¿Y qué denuncia? Todo aquello que esté en contra de Dios. Todo aquello que desagrade a Dios. Eso es lo que tenemos que nosotros denunciar. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que nos da los dones, el don de la sabiduría, el de entendimiento, el don del discernimiento, que es el que nos da la fuerza, la fortaleza, el poder, nos da a conocer la verdad. Si nosotros nos dejamos guiar por Él, entonces téngalo por seguro que nosotros vamos a poder realizar bien ese trabajo. Entonces ese es el objetivo de nosotros. Llevar el Evangelio, anunciar el Evangelio, pero guiados por el Espíritu Santo. Y mire que el Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, cuando vino al mundo, vino con doble naturaleza. La naturaleza humana, que era 100% hombre, y la naturaleza divina, que era 100% Dios. Pero Él, aunque era Dios, y hizo muchas cosas normales como lo hacía el humano. Él sentía hambre, sentía sed, sentía frío, sentía tristeza, lloró también, sintió dolor. Bueno, sintió muchas cosas que sentimos nosotros, los humanos, ¿sí? Pero que la única diferencia es que él no cometió ningún pecado. Y él mismo se dejó guiar por el Espíritu Santo. Si nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, se dejó guiar por el Espíritu Santo, entonces con mucha vera lo tenemos que hacer nosotros. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 4, versículo 1. Ahí nos dice que el Señor se dejó guiar por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Dice, Lucas capítulo 4, versículo 1. Es Lucas capítulo 4, versículo 1. Dice, Jesús volvió de las orillas del Jordán, lleno del Espíritu Santo, y se dejó guiar por el Espíritu Santo. Si Jesucristo, que es Dios, se dejó guiar por el Espíritu Santo, con más veras, con más razón, nosotros que somos seres mortales, que somos seres carnales, que estamos propensos a caer en el pecado, debemos dejarnos guiar también por el Espíritu Santo. Y mire que nuestro Señor Jesucristo también dice que el único que nos puede a nosotros apartar del mal, de la tentación, de los placeres de la carne, del pecado y eso, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Y a través de qué? De la oración. El Señor dice, nos enseña y dice, oren para que no caigan en tentación, porque aunque el Espíritu Santo es fuerte, la carne es débil. Entonces ahí nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo que nosotros siempre vamos a estar tentados. ¿Por qué? Por el maligno. ¿Para qué? Para caer en el pecado, pero que solamente el Espíritu Santo nos da a nosotros esa fuerza, esa fortaleza para poder rechazar la tentación. San Mateo capítulo 26, versículo 42. ¿Qué dice el 42? Dice, de nuevo se apartó por segunda vez al orar, Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí,
sin que yo la beba, que se haga su voluntad. El 42 no, es el 41. Vamos a leer el 41. El 41 es que nos dice a lo que yo quiero que ustedes escuchen. Dice: estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. El espíritu es animoso, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Entonces debemos siempre mantenernos fortalecidos por el Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, ya sabiendo el objetivo de nosotros, ¿sí? Entonces nosotros esto lo debemos aplicar también a aquello que la iglesia nos dice del saber ser, ¿sí? Del saber ser. ¿Y qué es el saber ser? El saber ser son las capacidades emocionales de la persona. El saber ser estudia las capacidades emocionales de la persona. ¿Cómo qué capacidades? ¿Cómo qué capacidades emocionales? Como todas las actitudes y las habilidades. Como las actitudes que podamos nosotros tener para poder desempeñar este trabajo, y las habilidades que nosotros tengamos también. Pero siempre, como le digo, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Siempre dejándonos guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros a conocer la verdad. Entonces, ahora viene el primer punto de la formación de la primera inducción, cuyo lema es: sean mis testigos, conociendo la humanidad. Entonces dice, lo primero que nos hace a nosotros, nos dice a nosotros, o nos pregunta a nosotros, es que debemos tener una formación humana integral. Que nosotros debemos tener una formación humana, ¿qué? Integral. Cuando nos habla de formación, está hablando de que nosotros debemos prepararnos, de que nosotros debemos formarnos. Por eso es que la iglesia, antes de recibir el envío, antes de salir nosotros a predicar, la iglesia nos debe dar a nosotros la autoridad por medio del obispo, para poder salir ¿a qué? A predicar, a evangelizar, ¿cierto? Pero, debe ser una ¿qué? Debemos hacer una ¿qué? Una formación, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y esa formación debe ser ¿qué? Integral, o sea, íntegra. ¿Qué quiere decir? Profunda, ¿cierto? No es una formación, van a decir por encimita, no. Una formación profunda. Y para eso, para nosotros poder entender eso, es que mejor que escuchemos a el evangelista San Lucas, que él nos va a explicar realmente cómo es que podemos nosotros realizar una formación íntegra. Una formación íntegra. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a ver qué nos dice el Señor ahí. Dice: algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros. Ya habían muchas personas que estaban interesados en narrar unos acontecimientos que ya ellos los habían ¿qué? Escuchado, ¿cierto? Ellos habían escuchado de unos acontecimientos que estuvieron y ellos querían ¿qué? Narrarlos. Muy bien. Sigue diciendo Lucas: tal como nos han sido transmitidos, o sea que entre esos grupos de personas también estaba Lucas, que también quería transmitir ese mensaje, quería narrar ese mensaje, quería plasmar ese mensaje. Entonces, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Entonces, ¿por quién fue transmitido ese mensaje? ¿A través de quién llegó ese mensaje a oídos de Lucas y de aquellos que querían hacer la narración? A través de aquellos que fueron testigos directos de Cristo. ¿Quiénes eran? Los apóstoles.
a los que Jesús dejó encargados de la iglesia, los apóstoles. Entonces, ellos ya estaban transmitiendo ese mensaje. Y dice Lucas que ese mensaje se transformó, ¿qué? En la palabra. O sea que eso se transformó en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, sigamos. Dice, después de haber investigado, aquí donde está lo que nos están pidiendo a nosotros, una buena formación integral. ¿Qué es una formación integral? Es cuando nosotros investigamos, nosotros los que vamos a ser servidores, que vamos a promulgar el Evangelio, la palabra del Señor, debemos que ser unas personas que seamos ¿qué? Investigadores. O sea que cada vez que nosotros vamos a hablar de la palabra del Señor, del Evangelio, cada vez que vamos a hablar de los sacramentos, de todo aquello que le vamos a enseñar a los niños, a los jóvenes y a los adultos, debemos investigarlo minuciosamente, como lo dice Lucas. No quedarnos solamente con lo que escuchamos, ¿sí? No quedarnos con la narración que nos hacen escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cometer muchos errores. Podemos caer en el error de escuchar algo que no es cierto y podemos estar propagando nosotros algo que no es cierto. Entonces, para que nosotros estudiemos minuciosamente lo que vamos a explicar, lo que vamos a decir, ¿a dónde tenemos que recurrir nosotros? A la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Por eso Jesucristo mismo lo dijo bien claritico en su palabra. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a leerlo. Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Dice, ustedes escudriñan las Sagradas Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. ¿Por qué nosotros leemos la palabra de Dios? ¿Por qué leemos la Biblia? Porque queremos encontrar en ella, ¿qué? La vida eterna. Pero basta solamente con leerla. Vamos a ver. Y sigue diciendo Jesús, y justamente ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿por qué leemos nosotros la palabra de Dios? ¿Por qué leemos la Sagrada Escritura? ¿Por qué leemos la Biblia? Porque en ella encontramos todo lo que necesitamos saber de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ellas hablan de mí. Por eso Jesús dijo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, o lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Dónde está plasmado eso? En las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Por eso es que si nosotros, como evangelizadores, como catequistas que somos, no estudiamos la palabra de Dios, no la leemos, no la comprendemos, no nos la grabamos, nosotros no vamos a poder ser verdaderos servidores de Cristo, porque el Espíritu Santo no está en nosotros. El Espíritu Santo no está en nosotros, porque el Espíritu Santo es claro. Dice, si ustedes escuchan la palabra de Dios, no endurezcan su corazón. Nos está invitando a abrir el corazón a Dios, y solamente lo hace a través de la palabra de Dios. Entonces, dice, sin embargo, continúa diciendo Jesús, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Entonces dice Jesús, de nada sirve que ustedes lean la Sagrada Escritura si ustedes no me van a hacer caso. Entonces, leer las Sagradas Escrituras es bueno, pero también es más bueno obedecerla. Y de eso se trata la fe. Entonces, según Lucas, para tener una buena formación integral debemos estudiar, investigar, formarnos minuciosamente, ¿cierto? Pero ¿de dónde? ¿De dónde debemos formarnos? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Bueno, ahora viene la segunda pregunta que nos hacen a nosotros. Hacia una madurez humana. ¿Hacia una qué? Madurez humana.
el Señor nos pide a nosotros que nosotros debemos tener una buena madurez humana. ¿Y cómo tenemos nosotros esa buena madurez humana? A través del Espíritu Santo, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Ustedes dirán que es que uno es muy cansón cuando habla del Espíritu Santo. No, es que si nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. Nada podemos hacer. Nuestro Señor Jesucristo, que es el Maestro, mismo nos dice que Él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, no vamos a tener una madurez fuerte, humana. No vamos a poder combatir todo aquello que sentimos nosotros porque es por el hecho de ser nosotros humanos, carnales. Nosotros por el hecho de ser humanos, carnales, vamos a tener vamos a sufrir de muchas emociones. ¿Cierto? Emociones, ¿cuáles? Vamos a tener tristeza, vamos a tener alegrías, vamos a tener sufrimiento, dolor, vamos a tener de pronto envidia, vamos a tener rencores, vamos a tener muchas cosas, pero que solamente a través del Espíritu Santo nosotros vamos a tener esa fuerza para nosotros poder ¿qué? Apartarnos de todas esas emociones que nos pueden perjudicar a nosotros. De la emoción, hasta una alegría nos puede perjudicar a nosotros, porque si es una alegría falsa, vamos a perjudicarnos nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces por eso es que nos piden tener una madurez humana fuerte, ¿sí? Y solamente lo podemos lograr a través del Espíritu Santo. Entonces dice, lo primero que nos dice, para tener una madurez humana, nos dice a nosotros, nos hacen esa pregunta: ¿cómo podemos definir a una persona que tiene un grado de madurez y equilibrio emocional? Si ve que está hablando de las emociones y dice que cómo podemos tener una madurez y un equilibrio emocional. Bueno, ¿cómo le podemos descubrir a esa persona? En primer lugar, para descubrir nosotros a esa persona si tiene una madurez y un equilibrio emocional, primero tenemos que descubrir que esa persona saber si se ha dejado guiar por el Espíritu Santo o no. ¿A través de qué? De su comportamiento, a través de su respuesta. Voy a colocar un ejemplo. Supongamos entre el mismo grupo de nosotros que de pronto surja alguna desacuerdo entre nosotros. Y entre ese desacuerdo que hay entre nosotros se forma una pequeña como discusión, ¿sí? Porque el uno dice una cosa, yo digo esto, el otro dice eso. Entre esos hay uno que se levanta y se pone bravo. ¿Y se pone qué? Bravo. Y se pone bravo. Y entonces empieza a manotear, a discutir y a decir de pronto hasta cosas que no tienen sentido. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa con esa persona? Inmediatamente nosotros ya podemos decir, no, esta persona no está actuando bien, no está actuando bajo el Espíritu Santo. Entonces, si Él actúa así con nosotros, ¿cómo será cuando tenga un problema por de pronto que un niño venga, de pronto un niño que venga rebelde de la casa, que un niño que de pronto no venga con un buen corazón o una mente dispuesta a obedecer ni nada de eso, sino a hacer desorden y todo eso, y entonces él no tenga cómo lidiar con esa situación y termine haciendo algo que va a afectar al niño, va a afectar a la iglesia y va a afectar a nosotros los hermanos, los compañeros, los catequistas, ¿cierto? Porque todo lo que hagamos cada uno de nosotros, eso va a afectar a todos, a la iglesia, a todos, ¿cierto? Porque nosotros debemos ser testigos fieles de Cristo, debemos dar testimonio, y si nosotros nos portamos mal, pues es un mal testimonio que estamos dando. Entonces ahí podemos nosotros descubrir que no hay un equilibrio y una madurez emocional buena en ese catequista, ¿cierto? Y un ejemplo que nosotros podemos sacar de acá para saber cuando una persona, cuando un servidor de Cristo es buen ejemplo, tiene una madurez y una emocional buena,
que nosotros podemos decir, uy, ese catequista es bueno, ese está trabajando bien, o ese servidor está trabajando bien. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a escuchar al apóstol Pablo, que nos lo va a decir en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Ahí el apóstol Pablo nos va a dar a nosotros, nos va a decir a nosotros qué es lo que nosotros debemos, qué es lo que un verdadero servidor de Cristo hace para demostrar que tiene una madurez íntegra y que tiene una madurez humana buena, a la cual él va a poder en cualquier tiempo, momento, situación que se le pueda presentar, él pueda sobresalir bien. Dice el apóstol Pablo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24, dice: un servidor del Señor, está hablando de aquellos que le prestamos un servicio a Dios a través de la evangelización, a través de la predicación, a través del anuncio de la palabra de Dios. Dice, un servidor del Señor no debe ser peleador. ¿Qué es lo primero que no debe ser? Peleador. Debe saber comportarse, debe tener paciencia, debe tener prudencia, debe tener humildad, ¿sí? Paciencia, prudencia, humildad, ¿sí? Aquello que nos enseña a nosotros, que tenemos nosotros humanamente, que lo tenemos, que son los virtudes cardenales, ¿cierto? Entre esas, la prudencia, ¿cierto? Y la fortaleza también la hemos de tener también en ese momento. Entonces, dice que un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo. ¿Sí? ¿Debe ser qué? Comprensivo. Debe ser, por eso Jesús dijo, sean humildes y mansos de corazón. Sean humildes y mansos de corazón, ¿sí? Entonces nos está invitando a nosotros a que seamos pacientes, seamos tranquilos. Y solamente eso se puede lograr si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que es el que nos fortalece y el que habla por nosotros, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos. Dice, comprensivo, con todos, dice, con todos, o sea, con todos es con todos, no solamente con los que predican el Evangelio, no solamente con los cristianos, sino también con los no cristianos, no solamente con los católicos, sino también los no católicos, con todo el mundo. Sí, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mismo nuestro Señor Jesucristo dijo que tanto amó Dios al mundo, se está refiriendo a todo el mundo. Entonces el amor tiene que ser para todo el mundo, ¿cierto? Entonces, un servidor del Señor no debe ser, sino comprensivo con todos. Buen pedagogo. ¿Qué es buen pedagogo? Aquella persona que puede lidiar, enseñar a quién, tanto a niños como a jóvenes, como a adultos, a cualquier persona. Él puede lidiar con todos los momentos o acontecimientos que puede presentarse a cualquier nivel de enseñanza, niños, adultos o jóvenes o adultos. Dice, reprenderá a los rebeldes con dulzura. Entonces, si tenemos de pronto ahí entre nuestro grupo unos niños o jóvenes que de pronto vienen con una rebeldía, desobedientes y todo eso, debemos, ¿cómo es? Apaciguarlos con dulzura. Entonces, dice el apóstol Pablo que debemos reprender con dulzura. Entonces ya sabemos nosotros cómo es reprender con dulzura. Entonces, esas cosas son manifestaciones a las cuales nosotros podemos decir que esta persona tiene una madurez y un equilibrio emocional. Bueno, ahora viene otra pregunta. Es lo contrario. Ya no es la persona que tiene una actitud emocional estable, sino es lo contrario. Dice, ¿qué actitudes encontramos en una persona que no es emocionalmente estable? Ya viene siendo como lo contrario. Entonces, para eso es inclusive, para eso podemos volver a citar lo mismo que el apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo,
porque que esa persona hace lo que, lo contrario, ¿cierto? Cuando es una persona que está inestable, es una persona que le gusta pelear, que le gusta discutir, que no es capaz de enfrentar se ven situaciones de pronto fuertes, difíciles, y no lo hace con humildad, con paciencia, sino se pone a discutir, a pelear, de pronto se llena tanto de rabia, de ira, que no sabe comportarse. Entonces eso es una manifestación de que es una persona que no emocionalmente estable, no está bien, ¿cierto? Cuando no es comprensiva, cuando cuando no tiene una buena pedagogía, ¿sí? No sabe cómo interactuar con un niño, ni con un joven, ni con un adulto, ¿cierto? También cuando no enseña o no reprende a la persona que tiene que no lo hace con dulzura, sino lo hace con amargura, con resentimiento, con rabia, eso es lo que nos caracteriza o que nos hace ver a nosotros que esa persona que no es emocionalmente estable. Y uno de los ejemplos que nosotros podemos, que nosotros conocemos y que nos da a entender a qué lleva esa persona cuando no está emocionalmente estable, es lo que dice allá en Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Me imagino que ya todos ya escucharon esa lectura de la palabra del Señor. Ahí habla de Caín y Abel, lo que Caín hizo con Abel, ¿sí? Caín, ¿qué hizo? Mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Primero, por envidia, ¿cierto? Primero lo mató por envidia. Sentía celo de él, sentía envidia de él, ¿cierto? También cuando lo mata a él, comete el pecado de envidia, es un pecado capital, ¿cierto? Ahora también ahí faltó prudencia, porque si él hubiese sido prudente y piensa primero, con paciencia, con humildad, lo que él iba a hacer, no hubiera hecho eso, pero no, la envidia lo llevó a ¿qué? A guardar rencor, resentimientos, ¿sí? Ira. Entonces ya viene otro pecado capital que puede uno cometer también ahí, ¿sí? La envidia, la ira. También pasa a otro pecado capital, otro pecado mortal, que es el de matar, ¿sí? Mató. Entonces, y comete otro pecado más grande todavía, que es que desobedecer a Dios, ¿cierto? Desobedecer a Dios. La palabra del Señor nos enseña que a Dios hay que tenerlo por encima de todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu espíritu, ¿cierto? Porque Él nos enseña a nosotros que debemos amarnos los unos a los otros. No debemos hacerle ¿qué? Daño, ¿cierto? Entonces ahí podemos demostrar que esa persona está emocionalmente, no es estable, está mal. Viene el otro. Dice, ¿cuáles son las causas de ello? O sea, ¿qué es lo que nos puede llevar a eso? Para mí, lo que nos puede llevar a nosotros a eso es, en primer lugar, falta de fe. El hermano no tiene fe. Segundo, no se deja guiar por el Espíritu Santo. Si de pronto tiene fe, entonces no se deja guiar por el Espíritu Santo. Tercero, no conoce la palabra del Señor. No se instruye con la palabra del Señor. No estudia la palabra del Señor. No conoce la Biblia. No transmite lo que el Señor manda. Y por eso él no lo sabe y no lo obedece. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede causar en una persona eso? En una causal. No pueden haber mayores cosas que esas. ¿Sí? Rechazar. Con eso no estamos rechazando a quién, a Dios, estamos rechazando a Cristo, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo hacemos nosotros para combatir eso? Para combatir esas cosas que nosotros podemos hacer, que nos lleven a hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? A través de los frutos que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Los frutos que el Espíritu Santo nos da. ¿Cuáles son los frutos? Lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo
21. Ahí el apóstol nos dice que Dios nos da a través del Espíritu Santo unos frutos, ¿cierto? Que si nosotros los practicamos y los obedecemos, vamos a poder evitar vamos a poder evitar caer en una tentación o en un pecado, en un error de esos. Dice 22, en cambio, el fruto del Espíritu Santo es caridad, o sea, amor, alegría, paz, comprensión por los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Dice Pablo, estas son cosas que no condenan ninguna ley. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Imagínense, primero nos invita a tener ¿qué? Caridad, a tener amor por la persona. Por eso Jesús dijo, cuando Jesús nos enseña, cuando dividió los mandamientos en dos, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero después dijo, ahora hay otro que también es igual de grande e importante como este, que es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos invita a amar al prójimo, ¿cierto? Entonces, si nosotros utilizamos los frutos del Espíritu Santo, vamos a poder lidiar con esto. Ahora viene la otra, cuarta pregunta. ¿Cuándo se daría un abuso de poder? ¿Cuándo podemos reconocer nosotros que hay un abuso de poder entre nosotros mismos, entre un catequista? Cuando esa persona se crea más que los otros, porque nosotros todos somos hermanos y tenemos la misma capacidad, tenemos el mismo derecho. Igualito como cuando nosotros debemos dejarnos guiar como lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Él escogió a 12, ¿cierto? Y a todos los puso como fundamento de la iglesia. Pero Él sabía que necesitaba a un líder para lidiar con eso, lidiar con el grupo. ¿Para qué? Para que no se descarriaran. Eso no quiere decir que ese líder va a hacer lo que Él quiere. No, ese líder se va a guiar por lo que el Señor manda, por lo que el Señor dice, y eso se lo va a transmitir y es lo que Él va a cuidar. Entonces, si una persona se siente como más prepotente, como más orgulloso, como que es el que manda, como el que a todos tienen que obedecer, ahí es donde vemos un abuso de poder, ¿cierto? Y ese abuso de poder puede llevar a unas consecuencias, ¿cierto? Puede llevar a unas consecuencias que se pueden ver reflejadas ahí, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que lo más importante, para terminar con con esta parte que me tocaba a mí de la inducción, la invitación que yo le hago es que, primero que todo, lean la palabra del Señor, instrúyanse con la palabra del Señor, edúquense con la palabra del Señor y déjense guiar por el Espíritu Santo.